Buenos días, corresponde el caso clínico a la consulta de nutrición y crecimiento. Este se realizará bajo la modalidad virtual con la siguiente estrategia. 1. Entrega por correo electrónico del caso para la lectura y análisis. 2. El abordaje por problemas a cargo de la doctora Diana Pinzón. 3. Una revisión de los artículos más relevantes encontrados en la literatura nacional e internacional que se tienen que ver con el caso planteado. Y 4. La participación de los profesores invitados. Hola, muy buen día. Hoy les traigo un caso bastante interesante, dirigido por la doctora Nolis Camacho, pediatra puericultora, especialista en nutrición y crecimiento, y su expositor quien les habla, Diana Pinzón, residente de tercer año de puericultura y pediatría. Se trata de un adolescente masculino de 11 años de edad, quien ingresa al Hospital Eliache Ula de Mérida el 27 de marzo del 2014. Es natural y procedente de zona rural, la variante Vía Lagunilla, quien ingresa con una enfermedad actual de 7 meses de evolución caracterizado por dificultad para deglutir líquidos y sólidos, que lleva a una pérdida de peso y por supuesto una malnutrición. Ok, como primer problema que tenemos es el paciente que tiene dificultad para deglutir, quien semiológicamente se llama una disfagia, la cual se discierne en disfagia alta o orofaringea y una disfagia baja o esofágica, la cual determina que las altas tienen una incidencia del 80%, mientras que la baja tiene una incidencia del 20%. Según los síntomas del paciente a presentar, concomitantemente se asociaba tos, dolor torácico, vómito, pérdida de peso. Siendo así, la disfagia, como dijimos que se dividía en una disfagia alta y baja, los síntomas característicos de la disfagia orofaringea es la deglución repetitiva, la regurgitación nasal, tos, babeo, ahogo, regurgitación inmediata y disfonía, mientras que la baja se caracteriza más por dolor torácico, vómito, pérdida de peso, regurgitación tardía o de predominio nocturno, siendo así más característico los síntomas que asociaba el paciente a la disfagia. Adicionalmente, teniendo en cuenta o teniendo claro esto, vemos que el paciente presenta una disfagia y tenemos que tener muy claro los factores de riesgo que presentaría un paciente con trastornos, con este tipo de trastornos, como lo es la prematuridad, las anomalías anatómicas congénitas, los antecedentes de ventilación mecánica, el traumatismo cráneoencefálico, enfermedades degenerativas y parálisis cerebral, que el paciente no contaba con ninguno de estos factores de riesgo, por lo que se descartan. Por otro lado, debemos plantear si el paciente tiene algún riesgo aspirativo y si este riesgo aspirativo es amenazante para la vida, lo cual vamos a ver en el siguiente caso. En cuerpo extraño, epiglotitis, tumores del sistema nervioso central, perforaciones esofágicas, la cual puede ser determinado por una clínica como cianosis, ahogo, desaturaciones, esfuerzo respiratorio durante la alimentación, pues el cual el paciente tampoco refería a esta sintomatología. Este riesgo nos puede determinar una neumonía por aspiración, pues el cual evidentemente el paciente tampoco presentaba esta clínica. Ok, entonces acá nos planteamos el diagnóstico clínico. Si el paciente tiene una disfagia, si es de tipo alta o de tipo baja. Si es de tipo alta, las causas más comunes son las médicas o las quirúrgicas, siendo así las médicas antecedentes neurológicos, ACV o parálisis cerebral infantil, mientras que las quirúrgicas está el divertículo de Schenker, que se caracteriza por la presencia de borborismo a nivel cervical, especialmente ante la presencia de una masa, que es un signo patoneumónico. El bocio tiroideo, que se caracteriza por el crecimiento de los lóbulos tiroideos, que pueden desplazar la tráquea y el esófago o los vasos sanguíneos. Los tumores esofágicos, que son muy característicos, los adenocarcinomas o los leiomiomas del esófago, que son una causa muy poco frecuente de disfagia para sólidos, sobre todo en los niños. Y finalmente el cuerpo extraño,
que nos va a ayudar a condicionar la imposibilidad para la deglución con cialorrea e incapacidad para la gesta. O asimismo puede tener síntomas respiratorios como estridor, sibilancias o sensación de asfixia. Sin embargo, el paciente no contaba con ninguno de estos antecedentes ni con esta clínica, lo cual esta parte se descarta. Si es una disfagia baja, puede ser a sólidos o a sólidos y líquidos. Si es a sólidos, puede ser intermitente o progresiva. Si es intermitente, la patología más característica son los anillos membranosos esofágicos, que suelen ser la anomalía anatómica que aparece más comúnmente en los lactantes menores de 1 año. Si es de tipo progresivo, puede ser con reflujo gastroesofágico o sin reflujo gastroesofágico. De hecho, cirugía pediátrica, cuando valoró el paciente, inicialmente su diagnóstico se orientó más hacia un reflujo gastroesofágico. Volviendo a esto, si es con reflujo gastroesofágico, las patologías más comunes son la estenosis péptica esofágica y la hernia hiatal gigante. Esta hernia se caracteriza por la retención de alimentos y de aire en el estómago herniado, causando distensión y aparición de vómitos. Si es una estenosis peptídica esofágica, aparece ya en edades más avanzadas. Ahora, si es sin reflujo gastroesofágico, hay que descartar todas las neoplasias de unión gastroesofágica. Es por esto que nuestro paciente no es compatible con ninguna de estas patologías ni tuvo ninguna de estas características. Ahora vamos, si es una disfagia baja a sólidos a líquidos, también puede ser de tipo intermitente o progresivo. Si es de tipo intermitente, las más características son los trastornos motores esofágicos. Estos trastornos motores esofágicos son muy característicos en los pacientes que tienen algunas situaciones clínicas cuya sintomatología especialmente es la disfagia y el dolor torácico. Adicionalmente, está relacionado con la disfunción de los esfínteres y alteraciones en los peristalsis y del esófago y se produce en el contexto de enfermedades sistémicas como lo son la diabetes, la enfermedad de tejido conectivo, la dermatomiositis. Por otro lado, está la de tipo progresivo, con pirosis o sin pirosis. Con pirosis está la esclerodermia y sin pirosis está la acalasia. Ok, desde el punto de vista etiológico de la disfagia, debemos definir si es de tipo primario o si es de tipo secundario. Si es de tipo primario, puede ser mecánica o puede ser funcional. La mecánica puede ser de tipo oncológica o no oncológica. En la oncológica está el cáncer esofágico, el cáncer de unión gastroesofágica, y la no oncológica, los divertículos de Schenker, la hernia hiatal y el bocio tiroideo. Sin embargo, pues nuestro paciente nunca reportó ni estos antecedentes ni ninguna de estas patologías, como ya lo habíamos definido en las anteriores diapositivas. Si es de tipo funcional, está el trastorno motor esofágico, que es la acalasia. Ahora, si es de tipo secundario, pueden ser generalmente, se da pues en periodos más avanzados y en pacientes con diabetes, con antecedentes de hongos o con esclerodermia. Bueno, ya haciendo el enfrentamiento clínico y etiológico para llegar al diagnóstico de este paciente, se desea descartar la parte de oncología, hematología, neumonología, psiquiatría y neurología, especialidades que fueron vistas por nuestros pacientes. Todos ellos descartaron patologías desde el punto de vista de su especialidad. Adicionalmente, se realizaron una serie de estudios de laboratorio, los cuales todos reportaron. Ok, ahora nos vamos a los estudios radiológicos planteados por el Servicio de Cirugía Pediátrica, donde en primera instancia ellos determinan, según la clínica del paciente, que pudiese ser una enfermedad de reflujo esofágico. En base a esto, pues ellos deciden realizar una endoscopia de vías digestivas superiores. Sin embargo, antes de eso, recordemos que la enfermedad de reflujo gastroesofágico se caracteriza por una clínica que es pirosis, regurgitación, hipersalivación, acidez, dispepsia, distensión, náuseas, pero adicionalmente también tiene otros síntomas atípicos como lo son la tos, las sibilancias, pues que el paciente no contaba con todos estos criterios. Sin embargo, el estudio de vías digestivas superiores reportó que había un esófago dilatado, un esófago con restos alimentarios y un cardias en forma de rosa, donde reporta que hay la presencia de una acalasia.
En este momento nos estamos planteando en primera fase un trastorno motor funcional de origen primario, pues que es. En el segundo paso se determina para tratar de confirmar este diagnóstico, obviamente ya habiendo descartado la parte de los diagnósticos diferenciales que lo hicimos anteriormente, los determinantes de los factores de riesgo que también se hizo y los puntos de vista de otras especialidades como lo son la parte de oncología, neumonología y cardiología, obviamente también la parte quirúrgica, pues eso ya se descartó. Entonces debemos definir que debemos hacer un siguiente estudio, que es el estudio de serie esófago-duodeno. Es importante también recordar que este paciente pues nos está haciendo una acalasia en la edad escolar, por lo cual pues se plantea también este estudio. En este estudio vamos a observar que hay una dilatación de cuerpo del esófago, una dilatación del esófago proximal e imágenes en pico de pájaro que son muy característicos de la acalasia, por lo cual se confirma este diagnóstico. El siguiente estudio, el tercer paso a seguir, sería la manometría esofágica. Sin embargo, este no se realizó ya que los padres pues no contaban con los medios económicos y adicionalmente pues no se estaba haciendo en el estado. Por otro lado, el hospital pues tampoco lo estaba realizando, adicionando que se hace en muy pocos casos y que pues que causa algún tipo de serie de inconformidades. Recordemos así que la manometría esofágica confirma el diagnóstico al mostrar una falta de la relajación del esfínter esofágico inferior y hay alteraciones de la motilidad esofágica distal. Esta prueba se realiza mediante un catéter de plástico delgado y flexible que se introduce al esófago hasta llegar al estómago por una de las fosas nasales y estos sensores de los catéteres nos van a ayudar a medir cómo se contraen y cómo se le relajan los músculos del esófago y debe pedirle al niño que abstenga de comer más o menos 4 a 6 horas antes de hacerse pues el procedimiento. Obviamente el objetivo de este tratamiento es mejorar el vaciado esofágico y los síntomas de este paciente mediante disminución de la obstrucción funcional a nivel de la unión gastroesofágica. Esta prueba es segura, sin embargo, causa una serie de problemas y de molestias porque puede causar sangrados o una sensación de un sabor extraño en la boca o una sensación de náuseas e incomodidad en la garganta. Sin embargo, pues estos síntomas van a resolver posterior de 24 a 48 horas. Bueno, posteriormente nos planteamos, entonces ya habíamos dicho que era una acalasia, ¿verdad? En un paciente de 11 años, pero debemos definir cuál es la causa de esta acalasia. Puede ser de tipo primario o secundario. Si es de tipo primario puede ser viral, como lo es el virus del sarampión o la varicela, pues que el cual el paciente no nos refería a estos antecedentes. Puede ser de causas autoinmunes, como puede estar atribuible el virus del herpes humano tipo 1, que más que todo se da en individuos genéticamente susceptibles, y como segunda causa están los anticuerpos antineuronales, lo que hace pensar en una degeneración de los plexos mientéricos esofágicos afectando predominantemente las neuronas ganglionares inhibitores. Y finalmente están las causas degenerativas, como lo es la degeneración del nervio vago y del núcleo motor dorsal del vago, causando así enfermedad de Parkinson, pues cosa que el paciente pues no lo refería. Si es de causa secundaria, puede ser de tipo neoplástica, como los tumores esofágicos, de hígado, de colon o algunos otros, pues que el paciente tampoco refería a estos antecedentes. Otra de las causas pudiera ser la gastroenteritis eosinofílica, que normalmente se desencadena por un componente alérgico que cuando se pone en contacto con el tubo digestivo activa la cascada inflamatoria. Al realizar el diagnóstico se basa en un examen histológico y una biopsia de la mucosa del esófago superior e inferior, después del tratamiento inicial con inhibidores de la bomba de protones durante 6 a 8 semanas. Bueno, el siguiente de ellos es el síndrome de la AAA, que es insuficiencia adrenal congénita por resistencia a la adrenocorticotropa, la acalasia del Cardas, pues que el paciente tampoco tenía ninguno de estos antecedentes. Y finalmente la neurofibromatosis, que pues que el paciente tampoco tiene cambios en la piel, deformidades en los huesos, en los oídos y pues no tiene ninguno de estos antecedentes. Y la enfermedad de Chaga, que es la otra causa de acalasia secundaria. Bueno,
Entonces, este paciente con disfagia baja, secundaria, a sólidos y a líquidos, sin pirosis, y teniendo en cuenta la edad del paciente, los antecedentes del paciente, porque tenía unos antecedentes epidemiológicos, que venía de un área rural, que estaba en contacto con animales, se plantea realizar la posibilidad de la prueba Machado Guerreiro, la cual pues dio positiva, es decir, que este paciente tenía una calasia por Chagas. Aquí podemos observar, o les traigo a cabalidad, el reportaje de los resultados de laboratorio que se le tomaron al paciente, donde reportamos que hay detección de inmunoglobulina G para treponema cruzi positivo y el PCR de ANN kinetoplasto de Trypanosoma cruzi, que también fue positivo. Ok, entonces, ya habiendo un diagnóstico que es la acalasia por Chagas, el servicio de pediatría decide solicitar interconsulta al servicio de epidemiología, donde inician tratamiento con Besnidazol por 2 meses, el cual se cumplió a cabalidad y sin inconvenientes. Adicionalmente, también solicita valoración por el servicio de cardiología, donde reporta que hay un corazón estructuralmente sano. Se realiza una serie de dilataciones esofágicas que tienen una mejoría temporal y adicionalmente se da un soporte nutricional, teniendo así una mejoría parcial del estado nutricional. Sin embargo, posteriormente hay una serie de reingresos donde se evidencia que no hay una buena ganancia de peso. Adicionalmente se sometió más o menos a 10 o a 12 dilataciones esofágicas y donde no se veía un buen progreso, por lo cual decidieron realizar una resolución quirúrgica, una miotomía esofágica de Heller más funduplicatura, el cual pues posterior a eso tuvo una recuperación del estado nutricional bastante satisfactoria. Bueno, en la calasia por Chagas puede tener una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda se inicia al adquirir la infección por cualquiera de sus vías y durante 30 y 90 días. Adicionalmente se caracteriza por la presencia de una alta parasitemia detectable por métodos parasitológicos directos y generalmente es asintomática o presenta síntomas inespecíficos como es la fiebre, las adenomegalias, la esplenomegalia, la anemia, la anorexia y la diarrea. En áreas endémicas también, cuando la vía de transmisión es vectorial, en un 8% de los casos pueden aparecer síntomas específicos como es el chagoma. Adicionalmente también puede tener otras manifestaciones clínicas graves que son muy poco frecuentes como la miocarditis o la meningoencefalitis. En la fase crónica, la parasitemia periférica es escasa e intermitente y el diagnóstico se realiza por medio de técnicas serológicas. En esta fase puede ser de forma indeterminada, asintomática y consiste en la positividad de las pruebas serológicas con ausencia de afectación orgánica demostrable y puede persistir durante toda la vida del paciente. Aproximadamente entre un 20 y un 30% de estos pacientes entre los 10 y los 20 años después de la primera infección pueden evolucionar lentamente hacia una fase crónica sintomática y puede cursar con disfunción autonómica, microinflamación y fibrosis y puede producir pues lesiones irreversibles, sobre todo en los órganos diana, como lo es el corazón, el esófago, el colon y el sistema nervioso periférico. Adicionalmente, en esta fase cursa también con afectaciones cardíacas como lo son la miocardiopatía dilatada, los trastornos de conducción, la insuficiencia cardíaca, el megaesófago, el megacolon, la calasia esofágica, las alteraciones del tránsito intestinal y las estasis biliares. Bueno, sabiendo esto, que es una disfagia pues secundaria, una calasia por Chagas, el reto del pediatra, ¿cuál es? Inicialmente se debe iniciar con una observación de la alimentación espontánea, preferiblemente con saturómetro en mano, y pues observar al paciente realmente al momento de la alimentación, cómo es su patrón respiratorio, si se ausculta algo, si tiene algún tipo de sonido. Por segunda medida está el test de volumen de viscosidad y se administran alimentos en secuencia, primero el néctar, luego el líquido y luego el pudín, y con esto el objetivo es evaluar el proceso deglutorio del paciente. Adicionalmente también pues debemos auscultar la parte cervical para ver si hay alguna detección o modificación de los patrones sonoros.
Adicionalmente, pues hay un equipo multidisciplinario que depende de cómo está el proceso deglutorio del paciente. Podemos identificar si es una disfagia a líquidos o una disfagia a sólidos, y se debe plantear también pues la probable etiología del enfrentamiento clínico que debe tener un pediatra. Inicialmente el equipo multidisciplinario debe estar encabezado por el pediatra, adicionalmente el gastroenterólogo, el cirujano pediatra, la nutricionista, la terapia de lenguaje y pues si lo amerita el genetista, dependiendo si hay alguna patología genética como lo son los anillos vasculares o patológicos asociados pues a algún otro antecedente. Cuando hablamos del soporte nutricional en el paciente con disfagia, este tiene como objetivo mejorar el manejo de sólidos y líquidos a mediano y a largo plazo, recuperar y preservar el estado nutricional y reducir el riesgo de aspiración, para lo cual es necesario ante todo tener en cuenta que se debe pesar y medir a ese paciente para llevarlo a las tablas y tener el diagnóstico nutricional actual, lo cual es fundamental. También se le debe hacer una evaluación dietética a través del recordatorio de 24 horas, que no es más sino saber qué es lo que el niño, el adolescente o el adulto come en un periodo de 24 horas, haciendo énfasis en las cantidades. Y posteriormente, para tener entonces nosotros idea de cuál sería la estimación de los requerimientos calóricos. También se debe tener en cuenta una terapia de suplementación de acuerdo al déficit nutricional, y cuando el compromiso nutricional es muy importante se puede plantear la gastrotomía endoscópica. Sin embargo, en este paciente no se llegó a ese caso, sino se hizo una dieta por paso. Inicialmente se comenzó con una dieta líquida con infusiones, luego se hizo de puré en pequeñas cantidades con pocos volúmenes, después en fase de néctar y de alimentos triturados en forma de batidos de fruta con maicena, es que era un espesante que se podía tener a la mano hasta que llegamos a la dieta completa. Como segunda medida, el segundo problema que tuvimos en este paciente fue la pérdida de peso que lleva a una desnutrición, por lo que debemos determinar pues la etiología, si es una etiología primaria o secundaria, el tiempo de evolución, si fue una evolución aguda o crónica, y la intensidad, si es de tipo moderado. En cuanto al tiempo, pues en cuanto a nuestro paciente fue agudo y crónico porque la evolución fue de 7 meses de evolución. Inició de forma aguda, pero posteriormente se hizo crónica, siendo su diagnóstico nutricional la talla normal en un percentil 10 a 50 y la de nutrición moderada en un percentil 3 a menos 4 desviación del estándar. Sin embargo, afectó solamente el peso porque no llegó a afectar la talla completa. Como segunda medida, el segundo problema que tuvimos en este paciente fue la pérdida de peso que lleva a una desnutrición, por lo que debemos determinar pues la etiología, si es una etiología primaria o secundaria, el tiempo de evolución, si fue una evolución aguda o crónica, y la intensidad, si es de tipo moderado. En cuanto al tiempo, pues en cuanto a nuestro paciente fue agudo y crónico porque la evolución fue de 7 meses de evolución. Inició de forma aguda, pero posteriormente se hizo crónica, siendo su diagnóstico nutricional la talla normal en un percentil 10 a 50 y la de nutrición moderada en un percentil 3 a menos 4 desviación del estándar. Sin embargo, afectó solamente el peso porque no llegó a afectar la talla en este paciente. Por otro lado, él tiene una desnutrición mixta, ya que hay afectación social y la parte de la enfermedad. Adicionalmente, pues se descartó la parte neoplástica, la parte de los trastornos de la conducta alimentaria, pero finalmente su causa fue secundaria a la parte gastrointestinal. La baja prevalencia e incidencia de esta patología hace que existan pocas publicaciones de acalasia en niños, por lo que mostramos solamente aquellos artículos que tengan referencia en relación a lo tratado en este caso. El presente estudio es venezolano, señala la experiencia en la evaluación diagnóstica y terapéutica de la disfagia orofaríngea y esofágica en 49 niños durante un seguimiento de 2 años. Los autores reportan
un 59% de estos pacientes del sexo masculino con un 65% de disfagia sólido y cuyo diagnóstico era disfagia orofaringea en un 51.2%, esofágica en 26.53% y mixta en un 22.44%. Enfatizan la importancia de la evaluación nutricional y concluyen que la evaluación integral del niño con disfagia orofaringea y esofágica es fundamental para identificar la causa e iniciar el tratamiento con apoyo nutricional, procedimientos endoscópicos y terapia deglutoria. Se reporta el caso de acalasia esofágica en un paciente pediátrico en la revista de investigación materno-infantil mexicana del año 2013, donde señalan una escolar de 12 años de edad con clínica de dificultad para deglutir sólidos y líquidos. Se le realiza estudio endoscópico que resulta normal, siendo manejada con omeprazol a 20 miligramos por kilo por un año sin mejoría total de sus síntomas, por lo que acude nuevamente con una pérdida de peso de 12 kilos. Se le realiza esófago estómago duodeno que reporta signos subjetivos de acalasia con la imagen típica de pico de pájaro. Esta paciente posteriormente fue llevada a quirófano para realizar miotomía de Heller, la cual fue sin ningún tipo de problemas, con evolución acorde de su estado nutricional y sin complicaciones de reflujo. Este reporte de la revista chilena de radiología del año 2013 sobre acalasia en un paciente pediátrico es una femenina de 9 años y 11 meses de edad sin antecedentes de importancia, pero con clínica de un año de evolución de dificultad para deglutir y alteraciones en su estado nutricional. Se consultó, se le realizó un estudio de esófago estómago duodeno, donde los autores enfatizan que es un test de elección, ya que da un 95% de certeza en el diagnóstico, pero que existen otras opciones que podemos utilizar en el diagnóstico terapéutico, entre ellas la dilatación neumática, la toxina botulínica y la cirugía, siendo este último la que da mejores resultados a largo plazo, recomendándose la cirugía laparoscópica principalmente. En este artículo titulado La acalasia en la infancia y la adolescencia, un reto terapéutico, los autores señalan que el tratamiento de la acalasia en pediatría permanece en un continuo debate debido a su baja incidencia y a la ausencia de tratamiento curativo, lo que lo convierte en todo un desafío. Ellos realizan una revisión retrospectiva de pacientes menores de 18 años que recibieron tratamiento mediante dilatación neumática y miotomía de Heller, concluyendo que la miotomía de Heller debería ser la primera opción terapéutica, sobre todo en pacientes de corta edad y del sexo masculino. Este es un artículo de revisión que lleva por título Disfagia, Guía y Cascadas Mundiales de la Organización Mundial de Gastroenterología, donde se establece un conjunto jerárquico de opciones diagnósticas, terapéuticas y de manejo para abordar la disfagia, desde los factores de riesgo así como de la enfermedad, catalogados según los recursos disponibles, siendo de utilidad ya que establece opciones diagnósticas con recursos muy limitados, recursos medianos o de última generación. En este artículo, los autores señalan que la acalasia genera una gran morbilidad para los pacientes que la padecen, que su diagnóstico y tratamiento requiere de la participación de un grupo multidisciplinario en la toma de decisiones y que es la manometría esofágica el estándar de oro para su diagnóstico, que la terapia farmacológica puede ser útil en aquellos que no pueden o no quieren someterse a cirugía y que la miotomía endoscópica por vía oral es una técnica mínimamente invasiva que ha mostrado una alta efectividad y menor comorbilidad comparada con otros procedimientos. Aquí pues podemos observar al niño cuando inicialmente llegó a la consulta de nutrición y crecimiento y que en posterior a la realización de la parte quirúrgica, la recuperación del estado nutricional, pues mejora notablemente su estado hemodinámico y su parte nutricional. A continuación, los profesores invitados nos darán el aporte de sus respectivas áreas. En el caso clínico que estamos presentando, tenemos a la doctora Evila Dávila, pediatra gastroenterólogo, al biólogo magíster en inmunología, el profesor Guillermo Terán, y al doctor Carlos Marín Mata, cirujano pediatra. Buenos días, mi nombre es Evila Dávila de Campañaro, muchos de ustedes no me conocen, pediatra gastroenterólogo. Les voy a hacer un comentario acerca del caso clínico que expone la doctora Nolis Camacho con su médico residente. Tenemos
un escolar de 11 años, masculino, procedente de Lagunillas, estado medio. ¿Cuándo vamos a pensar que un niño de esta edad con disfagia de 7 meses de evolución, tanto a líquidos como sólidos, puede presentar un diagnóstico como el de la enfermedad de Chagas? No lo pensamos inicialmente. Si tenemos antecedentes de acidez, pirosis, reflujo gastroesofágico, desde corta edad podemos pensar en una esofagitis péptica. O, ¿por qué no? Si es un niño de menor edad, en una acalasia congénita, que representa el 95% de los casos de acalasia. ¿Por qué no nos extrañamos que tenga el diagnóstico de mal de Chagas? Porque desde el año 2013 se han reportado casos de Chagas en el estado Mérida e inclusive con transmisión vía oral, que no tienen afectación cardíaca, sino afectación esofágica. Y por eso es que este niño no tuvo tal vez síntomas en fase aguda o fase latente de fiebre, de escalofríos, de mialgia, de cefaleas, de hepatomegalia, de esplenomegalia. No tenemos esos síntomas de fase aguda ni de fase latente, los tenemos en fase crónica. Ante esta situación de disfagia, proceden a realizar en el HULA el estudio de endoscopia digestiva superior. En esta primera imagen vemos que este esófago superior y medio está dilatado, pero ya vemos acá como el esófago inferior disminuye de calibre. Observan restos de alimentos en esa mucosa esofágica, avanzan los restos de alimentos en el esófago inferior y visualizan cardia en forma de rosa, quiere decir que está cerrado, que no se relaja, que no abre con facilidad. Sin embargo, lograron pasar el endoscopio a cámara gástrica, que no vemos acá las imágenes, y reportan contenido biliar en estómago, o sea que fuera de la acalasia que está presente acá, tenemos un reflujo también duodeno-gástrico, que es el que la bilis viene hacia cámara gástrica. Y acá podemos observar cómo la unión esófago-gástrica normalmente es permeable, está abierta, tiene un esfínter esofágico inferior que se perdió en este niño. Al perderse y estar hipertónico este esfínter, es que logramos ver en la serie de esófago, estómago, duodeno, como el esófago está dilatado, que se denomina megaesófago, con una imagen, ustedes la denominaron en pico de pájaro. Sí, es factible, o punta de lápiz, o con disminución del calibre. Entonces vemos el megaesófago, este es el cuerpo esofágico, esta es la dilatación del esófago proximal, la imagen de disminución de calibre en pico de pájaro, que se visualiza también acá, aquí, acá pequeñita. Esta es la unión del esófago y del estómago. ¿Por qué ocurre en este niño esa acalasia, que para mí es una acalasia adquirida o secundaria? Porque este parásito afecta los plexos, vemos acá el plexo submucoso y el plexo mientérico, el de Meissner y el de Auerbach. Esta parasitación hace de que exista afectación de las células ganglionares y ocurre la pérdida de esa inervación. Por lo tanto, no se relaja el esfínter esofágico y aparece la acalasia. Si volvemos a ver acá, como esta acalasia amerita un tratamiento que inicialmente indicaron domperidona con el omeprazol como tratamiento sintomático, pero el tratamiento definitivo es inicialmente una dilatación con balón, como la realizaron en el HULA, pero al presentar recaída van a la conducta quirúrgica, que es la miotomía de Heller. Esa es la conducta definitiva, y así lograron una mejoría de todos estos síntomas con un adecuado incremento de peso en este niño y una evolución muy satisfactoria. ¿Cuántos minutos? Hola, reciban un cordial saludo. Con respecto al diagnóstico de la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas, bueno, lo primero es recordar que tenemos, como en cualquier tipo de infección, tenemos dos grandes
tipos de diagnóstico, el diagnóstico directo y el diagnóstico indirecto. En el diagnóstico directo, pues lo que se pretende es evidenciar por cualquier técnica la presencia directa del agente etiológico, en este caso del tripanosoma. Y por el otro lado tenemos al diagnóstico que busca de alguna manera una señal. Por lo general se buscan anticuerpos específicos, pero cualquier señal que nos pueda evidenciar que la infección está presente. Las técnicas directas pues, se basan principalmente en el diagnóstico parasitológico y en el diagnóstico molecular, por lo general. El diagnóstico parasitológico se puede realizar por varias técnicas, se pueden hacer visualizaciones en fresco, en tinciones coloreadas con guinza, o hay técnicas también para hacer cultivos en medios de cultivo de parásitos, medios bifásicos, en donde pues se toma una muestra del paciente y se ponen a cultivar, y luego incluso estos cultivos se escalan y pues si luego los ratoncitos tienen presencia del parásito, pues es una manera de confirmar que hubo una infección, pues, y que por supuesto el paciente estaba positivo. Luego tenemos pues lo deseable en donde está, aclaro, estas pruebas de diagnóstico parasitológica no son tan recomendadas porque la sensibilidad puede ser muy baja, solamente en aquellos pacientes que están en fase muy aguda, con una alta carga parasitológica, es posible detectar el parásito. Hay algunas ocasiones en que no es posible. Entonces, por eso las técnicas moleculares ofrecen una mayor sensibilidad. Las técnicas moleculares pues, se basan principalmente en amplificar material genético del parásito. Por supuesto, sabemos que eso es lo más específico que puede haber. Y del otro lado nos quedan ya las técnicas en el polo del diagnóstico indirecto, pues por lo general se basa en técnicas serológicas de inmunoensayo, bien sea ensayos de ELISA, ensayos de inmunofluorescencia. Se usan algunas técnicas primitivas como la hemaglutinación también, pero lo que se está utilizando muchísimo pues son las pruebas de ELISA principalmente. Hay un sinfín de estuches comerciales. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda para hacer una diagnóstico adecuado es tener dos pruebas complementarias que certifiquen la infección. En el caso del paciente que están presentando en el caso clínico, pues sí, efectivamente le realizan un laboratorio reconocido con una trayectoria y una credibilidad en cuanto a evaluación de tripanosomiasis muy sólida en la ciudad de Mérida, en la Hechicera. Y ellos utilizan dos métodos de diagnóstico. Ellos utilizan justamente el diagnóstico directo a través de la detección del ADN del quinetoplasto del Trypanosoma cruzi, PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Y utilizan dos técnicas serológicas complementarias, que son un ELISA cuantitativo diseñado por ellos mismos, que está suficientemente avalado y reconocido en Venezuela. Pese a que es una prueba casera creada por ellos en el laboratorio, son muchos los centros de salud a nivel nacional que utilizan esta prueba pues, por los bajos costos y la fácil accesibilidad. Y utilizan también una prueba que se conoce como MAVA, que es una prueba que nos pudiera recordar un poco al Western blot, o a los immunoblot, en donde se hacen múltiples detecciones de anticuerpos para múltiples antígenos del parásito. Son técnicas serológicas, son técnicas de anticuerpos. Entonces, en el caso del niño, se tiene una primera prueba que se realizó en el año 2015, en donde pues, simplemente fue positivo para ambas pruebas. Fue positivo tanto para IgG y fue positivo para el PCR
del ADN del kinetoplasto, lo que indica que efectivamente pues tiene la infección. Eso allí no hay más que verificar. Entiendo que luego del diagnóstico lo tratan y justamente lo que se espera entonces es eso, que la carga parasitológica disminuya, incluso yendo prácticamente casi a curación, y que esa señal de PCR va a desaparecer, pues porque ya no van a tener en el cuerpo parásitos circulantes, mientras que los anticuerpos, sobre todo del tipo IgG, recordemos que IgG pues hablan de una respuesta crónica, no aguda como la IgM, la idea es que ellos van a permanecer un poco más de tiempo, pero ya luego de que es tratado el paciente, esa tiende a desaparecer. No sucede así en otras infecciones. Hay infecciones que pueden mantener, o luego de las infecciones, se pueden mantener los títulos de inmunoglobulina G prácticamente por toda la vida, pero en Chagas se ha documentado y se ha evidenciado que sí que puede haber una pérdida de los títulos de anticuerpos y que simplemente pues desaparece con el tiempo. Luego de estos dos resultados doble positivos, luego de un año se repite la prueba y ya no aparece la señal del PCR negativo, perdón, no aparece la señal del PCR, su resultado es negativo y sigue pena G. Pues simplemente acá lo que tocaría es hacerle seguimiento al paciente ya en estos momentos, o no sé si se le hizo, para verificar que efectivamente haya ocurrido la seroconversión. Pero en esencia es eso lo que tiene que considerarse en este caso. Buenos días, mi nombre es Carlos Marín, cirujano pediatra del Servicio de Cirugía Pediátrica de VIH-ULA, y hoy vamos a participar en el caso que corresponde al servicio de nutrición, un niño con una acalasia de origen chagásico. El punto que nos corresponde tratar es la parte del tratamiento de la acalasia. De manera de recordatorio, la acalasia no es más que un desorden funcional del esófago con un trastorno en la motilidad que, además de eso, tiene un agregado que es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Todo esto trae como consecuencia una dilatación esofágica, acumulación de líquidos y alimentos, regurgitación y rebosamiento del contenido esofágico. Entonces, como podemos observar, esta es la parte acalásica, no hay relajación en el esfínter esofágico inferior y por lo tanto se dilata todo este segmento esofágico en la porción más distal de él, creando como una bolsa, un saco. El tratamiento de la acalasia puede ser tanto médico como quirúrgico. Desde el punto de vista médico se utilizan los bloqueadores de los canales del calcio y la inyección de la toxina botulínica. Esta se utiliza poco a consecuencia de que su efecto dura aproximadamente 6 meses. Y el otro procedimiento que es la dilatación neumática con balón. La dilatación neumática con balón sí se está utilizando en muchas partes del mundo, pero hay complicaciones por las perforaciones tanto gástricas como esofágicas. En todo caso, el tratamiento quirúrgico, que consiste en la realización de la técnica de Heller, puede ser un procedimiento abierto o laparoscópico. La técnica de Heller, diseñada por el doctor Heller en 1914, hasta la fecha pues es el procedimiento universal en cualquier parte del mundo. En este caso nosotros realizamos una técnica de Heller por vía laparoscópica en este paciente. ¿Qué consiste la técnica de Heller? En la divulsión de las fibras musculares del esófago en la zona acalásica. Esta divulsión o esa separación de las fibras musculares nos hace protruir la mucosa y similar, y de hecho por allí fue el inicio de la aparición de la técnica, muy similar a lo que se utiliza en la piloromiotomía, cuando se liberan las fibras musculares
para corregir la estenosis hipertrófica pirónica. El defecto se cubre con parte de la cámara gástrica del estómago y se realiza una técnica antirreflujo tipo TAL-DOR. Ya acá, después de haber introducido los trokers y haber dilatado toda la cavidad abdominal con CO2, se comienzan a liberar todas las fijaciones que tiene el esófago, que es este elemento que observamos acá, tanto con el diafragma como los pilares diafragmáticos. Este es el pilar diafragmático izquierdo, pilar diafragmático derecho. Luego de haber liberado, nosotros ya identificamos la parte donde se está uniendo el esófago con la parte superior del estómago y demarcamos con una pinza bipolar y procedemos a disecar. Ya acá abrimos la fibra muscular y se observa, esto es la mucosa. Se va liberando hasta el tercio distal del esófago. Acá vamos avanzando, aquí está la mucosa y acá se va avanzando hasta llegar lo más alto posible. La mucosa se va exteriorizando, falta este pequeño segmento y se logra una disección de aproximadamente unos 5 centímetros del esófago inferior y unos 2 centímetros de la parte en la unión gástrica. Luego de terminar ya esta disección, entonces cubrimos el segmento expuesto de la mucosa esofágica con la pared lateral del estómago. Acá hay unos puntos ya colocados y aquí se está dando un punto para hacer una solapa prácticamente con la cámara gástrica. En estos momentos también se cierran los pilares esofágicos y así queda la cirugía. Se cubre con la cámara gástrica tanto el defecto que queda expuesto a la mucosa y esta cobertura que hacemos acá va a funcionar como una técnica antirreflujo, es la técnica de TAL. En estos momentos, cuando el paciente ingiere una cantidad de líquido, esto actúa como una válvula hidroneumática. Este es un gráfico para que más o menos se entienda el procedimiento. Acá se hace la miotomía, la liberación, y se expone la mucosa y posteriormente agarramos la parte de la curvatura mayor para cubrir la porción lateral izquierda, se dan estos puntos, y posteriormente cubrimos con la parte de la cámara gástrica que está libre esta porción en dirección con el pilar derecho y la borde del esófago. Bueno, espero que hayan comprendido más o menos el procedimiento que se hizo. Este paciente, después de haber realizado este procedimiento vía laparoscópica, la técnica de Heller, el paciente evolucionó satisfactoriamente y es importante recordar que es necesario estudiar estos pacientes completamente, tal como se hizo en este caso, tanto desde el punto de vista epidemiológico, inmunológico y los estudios gastroenterológicos, sobre todo la serie gastroduodenal, que es la que prácticamente nos va a dar el diagnóstico aunado lógicamente con la clínica del paciente. Muchas gracias. A manera de conclusión, la disfagia es un reto para el pediatra y en este caso la acalasia, que se considera una enfermedad rara del esófago en la edad pediátrica, que los síntomas clínicos es la primera herramienta para su sospecha y de allí para determinar el abordaje, que los estudios de imágenes como la serie esófago-estómago-duodeno y la endoscopia son de gran ayuda en el diagnóstico con una certeza de un 95%, que la manometría es la prueba de oro para el diagnóstico, pero no todas las instituciones cuentan con este recurso, que la miotomía de Heller es el mejor método para el tratamiento de acalasia a largo plazo, que es una patología que requiere manejo multidisciplinario y que es el soporte nutricional una de las piezas más importantes en el tratamiento. Muchas gracias por su atención.
Agradecidas por su atención y esperando que sea de consideración esta patología relevante en la edad pediátrica.